Hola amigos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver cómo tallar madera con cuchillo y lo vamos a hacer con un cuchillo Morak Knife, el número 122. Muy importante, si trabajamos con cuchillo, no olvidar los guantes. Vamos a ver 4 diferentes técnicas de corte. Y quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar también los movimientos que tenemos que evitar para trabajar en seguridad. ¡Vamos! Nuestra primera técnica, quizás una de las más conocidas, consiste a empujar el cuchillo hacia afuera. Agarramos la madera con una mano y con la otra mano vamos a empujar el cuchillo hacia afuera con toda la fuerza de nuestro brazo. Esa técnica nos va a dar mucha potencia, es ideal para rebanar trozos largos, pero de otro lado no vamos a poder hacer ningún detalle y no tenemos casi ningún control. Así que les recomiendo utilizar eso más que todo para quitar la corteza o quizás para desbastar grandes segmentos. Para nuestra siguiente técnica vamos a colocar el cuchillo en los huecos de nuestros nudillos y luego vamos a jalar hacia el interior de la mano, así haciendo el movimiento como si estarían cerrando la mano. Colocaremos nuestro pulgar detrás de la rama y así podemos raspar la madera. Es un corte que no tiene mucha potencia, pero nos permitirá hacer un poco más de detalles. Es aconsejable para rebanar trozos finos mientras guardamos todo el control. En este caso me saqué el guante para que puedas ver el movimiento de la mano, pero también es una técnica que debes utilizar con guantes. Llegamos a nuestra tercera técnica, una técnica de corte muy precisa y potente a la vez. Para esta técnica agarraremos fijamente el trozo de madera y nuestro pulgar va a servir como base para hacer una palanca. Luego con nuestra otra mano vendremos a apoyar nuestro cuchillo sobre el pulgar que está bien fijo y haremos movimiento de palanca para hacer entrar con potencia la hoja en la madera. Esta técnica es regulable. Si quieres más potencia tienes que cortar con la parte de la hoja más cerca del mango, y si quieres hacer corte un poco más fino trabaja con la punta del cuchillo. La cuarta técnica sirve para hacer unos detalles. Igual que la técnica número 2, tomaremos nuestro cuchillo en el hueco de los nudillos, pero agarraremos el cuchillo sobre la hoja. Así solamente haremos sobresalir la punta del cuchillo. Eso nos va a dar mucha más precisión para poder hacer nuestros cortes. El pulgar nos servirá de estabilizador o para hacer presión si lo colocamos debajo de la madera. Hay diferentes clases de cuchillo de talla. Eso es un cuchillo genérico. Algunos vienen con diferente forma y más chiquitos para los detalles. Eso es una técnica que te permite hacer los detalles con un cuchillo genérico. Ahora veamos los movimientos que tienes que evitar a toda costa. En regla general, nunca, pero nunca debes poner tu mano en la trayectoria de tu cuchillo. En particular, en la técnica número 1, queda prohibido agarrar la madera en la parte delantera, ya que cuando tú empujas con tu cuchillo, cuando saldrá de la madera va a salir de manera descontrolada, ya que estás empujando con el hombro. El siguiente error que no debes cometer es jalar el cuchillo hacia ti con la fuerza del brazo o del hombro.
En las técnicas que hemos visto, cuando jalamos el cuchillo hacia nosotros, lo hacemos cerrando la mano. Así guardamos todo el control. Si tú jalas hacia ti con la fuerza del brazo o del hombro, si el cuchillo sale de la madera, va a salir también descontrolado hacia tu mano o hacia tu persona. Otro error que no debes cometer es empujar la punta del cuchillo en la madera, sobre todo si tú tienes la mano justo debajo. Primero hay que agarrarlo en un lugar donde tu mano no esté en la trayectoria, y hemos visto en las técnicas correctas que en este caso el cuchillo se agarra en la hoja para que solamente sobresalga la punta del cuchillo y tengamos mayor control y menor riesgo. Siempre el pulgar para apoyarnos en la estabilidad y en la presión que pondremos con el cuchillo. En regla general, evita posición incómoda donde tu mano pueda estar en la trayectoria del cuchillo. Siempre piensa en voltear la madera y hacer otro tipo de corte que sea un corte correcto, una técnica que hemos visto. Excelente, espero ahora que apliques esas técnicas para trabajar en seguridad y de forma correcta. No olvides suscribirte al canal, aplicar la campanita, los comentarios son bienvenidos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!